Vangeli secondo Matteo. Gloria a te, Domini. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: Está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomará para que com teu pé jamais tropiece em alguma pedra. E Jesus lhe disse-lhe: Também está escrito, não tendrás ao Senhor teu Deus. De novo, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com seu esplendor, dizendo: Tudo isto te darei se postrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então deixou o demônio e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Este Evangelho que acabamos de ler, queridos fiéis, entre outras coisas, nos mostra a realidade da existência do demônio. O demônio é um anjo criado, Deus criou os anjos, e mais um grupo de anjos não quiso servir, liderados por Satanás, não quiso servir a Deus. E então convirtieron-se em demônios por sua maldade. Y a partir de entonces fue creado un inferno para los demonios y después para las almas que os siguen. Mas eu quería falarles, precisamente, habíamos anunciado de falar del tema de la supresión del sacrificio. Es interesante desde el punto de vista de la guerra pensar siempre qué cosa puede hacer el enemigo, qué es lo que quiere, cómo actuaría el enemigo. Si no fuésemos enemigos, ¿qué haríamos con el otro? Entonces, una de las cosas que el enemigo, hagamos de cuenta, si no fuésemos demonios y tenemos que el objetivo de atacar a la iglesia, la cristiandad, ¿cómo vamos a atacar esta cosa? Y vamos a atacar esta cosa, primero la iglesia, por ejemplo, firiendo al pastor. O sea, dice el Evangelio, feriré al pastor y espalharé as ovelhas. Y eso hizo muy bien. Todo este problema del Papa, si hay, si no hay, etcétera, etcétera, eso ya crea una confusión terrible. Mas, este tema tal vez otro día desarrollamos, mas, ¿qué otro punto vital para destruir a la iglesia? Para destruir la iglesia, un punto vital es también destruir a misa. Y es lo que los profetas, entre ellos el profeta Daniel, lo dice varias veces, que el sacrificio perpetuo va a ser suprimido. Bien, y esto de alguna manera ya se hizo. ¿Por qué? Cuando el Papa Pablo VI proclama en el año 1969 o saca la Constitución Apostólica Novus Ordo Missa, saca esta misa nova,
ya esta misa nova, en su definición, en el artículo 7, decía que la misa era simplemente la lembranza de la última cena, la recordación de la última cena. O sea, da la definición protestante de misa. Entonces, esto causó en Roma un gran revuelo, y entonces, pero el documento ya estaba firmado por Pablo VI. Y entonces mudaron el artículo 7, pusieron la definición católica de misa, pero no mudaron la misa. O sea, la misa siguió siendo protestante. Lembremos que para la confección de la misa nova fueron invitados 6 pastores protestantes, como aparentemente eran simplemente como, en fin, para que estar a ver cómo hacían la misa, pero no, ellos pusieron su culiara en esta cosa, y evidente. Y entonces, alguien me podrá decir, no, pero padre, la misa nova es una misa que mal podrá no ser tan boa como la otra, pero presta. Señores, la misa nova, ya desde la intención que se tuvo en hacer esta misa nova, esta torta, y alguien me podrá decir, bueno, pero ¿y tú qué sabes la intención de Pablo VI? La intención de Pablo VI, él mismo la dice, la intención de hacer esta misa fue la intención ecumenista de unirnos con los protestantes. Hay una entrevista muy interesante que hace Jean Guiton, un filósofo francés, a Pablo VI, eran amigos, y Jean Guiton visitaba todos los años a Pablo VI. Y cuando lo visita después de esta misa nova, le dice Jean Guiton, mira, ha causado muchos revuelos esta misa, en fin, etcétera, etcétera. Y Pablo VI le dice, es que esta misa está feita, el objetivo de esta misa está feita para unirnos con los protestantes, de hacer la misma cosa. No es la intención la gloria de Dios. No es la intención la salvación de las almas. No es la intención que la misa siga siendo un canal de gracias. No, la intención es unirnos con todos los protestantes, sin previa conversión, por supuesto. Entonces, ahí ya vemos que la misa tridentina queda suprimida. Stricte dicte, Pablo VI no suprimió la misa tridentina. Él estaba la misa tridentina, y él ya pone la misa como una alternativa, dar la misa nova. Y después, en marzo del año 1970, si no mal me lembro, el cardenal Villot saca el secretario de Estado de aquel entonces, el secretario de Estado saca un documento diciendo de que a partir de tal data, del año 1970, se tiene que dar la misa nova sí o sí, la otra acabó. Es por eso que nos pensamos, aquí se da cumplimiento a la profecía, el sacrificio perpetuo se suprime. Porque oficialmente, de alguna manera, se estaba a decir, acabó la misa, ahora se da esta nueva misa, que no es realmente una misa católica. Voltamos de nuevo a esa pregunta, pero no, padre, mira que la misa nova, yo fui a la misa nova, había cosas raras, exquisitas, pero hay otras que cuando el padre la da con piedad, esto presta. Señores, lémbrense siempre, porque la misa de costas al povo y de cara a Dios, de la misa tridentina, porque la misa es para gloria de Dios. Cuando yo mudo, yo simplemente el gesto de poner una mesilla aquí, y empezar a dar el rito, ya vosotros pasan a ser el objetivo de esta misa. Simplemente en este gesto está ya destruido el sentido de sacrificio para la gloria de Dios y reparación de nuestros pecados. Vosotros pasan a ser el punto principal de la liturgia. El facto de, por ejemplo, el Papa Pío XII prohibió a separación del sagrario del altar. ¿Por qué prohibió la separación del sagrario del altar? Porque, dice Pío XII, son cosas que están íntimamente unidas. La Eucaristía surge del altar. Si yo tiro el sagrario, ¿qué va a pasar? ¿Dónde meto esta cosa? Y es lo que pasó ahora. En los templos, el sagrario tú tienes que estar a olear donde escondieron. Entonces, vean cómo esta liturgia fue preparando
todo el desastre que estamos a ver hoy en día. Entonces, y por otro lado, si el árbol malo no puede dar buen fruto, esta misa nueva, feita por un pontífice que dice que era procomunista, que entre otras cositas, que invitó a los protestantes a hacer esta nueva misa. ¿Cómo los protestantes me van a ayudar a mí a hacer la cosa más sagrada que tiene la iglesia? Absurdo, absurdo. Eso es, hasta el miudo más pequeño se da cuenta que es una traición. Una traición a nuestro Señor. No se puede hacer semejante asnera. No se puede. Imposible. Entonces, esta misa nueva desde el origen está estragada. Está estragada por la intención, está estragada por los personajes que intervienen. Esta misa nueva, además, lémbrense, ya cuando el Papa Pío XII saca la encíclica Mediator Dei, en donde dice todo lo que no se tiene que hacer en la iglesia, en la misa. ¿Por qué saca esta encíclica Pío XII? Porque durante la década del 50, al menos en Alemania, en Bélgica, ya se daban misas en lengua vulgar, de cara al povo, o sea, ya estaban ensayando a misa nueva. Pío XII dijo, bueno, hay que parar de alguna manera esta cosa. Pero esta reforma litúrgica, el movimiento de la reforma litúrgica continuó y bueno, y fue a dar a lo que es la misa nueva. Ok, esta misa nueva ya tenemos entonces desde 1970 por lo menos oficializada, hace más de 40 años que tenemos esta misa nueva. Si no fuese por esta misa nueva, no tendríamos, por ejemplo, la comunión en la mano. Si no fuese por esta misa nueva, no tendríamos la Virgen de Aparecida apareciendo, desfilando en un carnaval, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la misa nueva provoca una situación de desacralización, de pérdida de sentido de lo sagrado. El vulgarizar las cosas santas. Ese es uno de los efectos importantísimos de la misa nueva. Bien, alguien dirá, bueno padre, pero el sacrificio perpetuo no acabó porque el Bento XVI dice que sacó el motu propio, y voltó un poco la misa a resurgir, la misa tridentina a resurgir. Sí, primero, por un lado, lembremos que Bento XVI hace esto por una cuestión táctica. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la táctica? Bueno, perfecto, vamos como estaba el movimiento de la tradición, etcétera, etcétera, haciendo fuerza por la misa tridentina, vamos a dar a misa tridentina, ok, por el motu propio, muy bien. Mas el padre que acepta dar la misa tridentina por el motu propio tiene que asignar que acepta también la misa nueva. Lo cual es un absurdo, porque si yo estoy a pedir la misa tridentina y acepto la misa nueva, el obispo puede decir, ¿por qué no dejas de chatear y das la misa nueva y acabó historia? Porque si tú consideras las dos cosas iguales, no tienes por qué estar a hacer otra liturgia. Bien, pero bueno, empezó la misa tridentina de una manera más o menos oficial, digamos, ok. Pero interesante, es una palestra que da el cardenal Koch, creo que fue antes de la renuncia de Bento XVI, no sé si fue el año 2012. El cardenal Koch dice que estas dos misas, la misa nueva y la misa como ellos llaman el rito extraordinario, no van a continuar in eternum. No, de estas dos misas el pontífice pretende hacer una tercera misa. Vean ustedes que este tema de la tercera misa, de una nueva misa, no es de Francisco, es de Bento XVI, del tradicionalista Bento XVI. Entonces, y ahora las últimas noticias que hemos tenido en estas semanas es que de vuelta ya Francisco ya está trabajando con una comisión a hacer esta tercera versión de la misa,
en donde incluso ya no llaman misa, sino que le llaman, creo que sacra recordación o algo así. Sagrada Memoria. A Sagrada Memoria, obrigado. Sagrada Memoria. Ojo, lémbrense que hace unos meses atrás, en el acuerdo ecuménico que asignaron Francisco con los luteranos en Suecia, se prohíbe el término de la palabra transubstanciación para los católicos. O sea que en la Sagrada Memoria que van a inventar estos meninos, la transubstanciación acabó. O sea que si ya veíamos que el santo sacrificio estaba suprimido, ya con esta cuestión terminará, acabará. Porque ya no habrá transubstanciación por ninguna parte. Porque claro, algunos decían, no, en la misa nova, si el sacerdote tiene la intención y no sé qué cosa, puede ser que haya, sí, podía ser que haya transubstanciación, podría ser, más dentro de un contexto que no era el adecuado. Más ainda ahora, ya con esto, va a acabar. No va a haber transubstanciación, nada, no va a haber sacrificio. Entonces, queridos fieles, vemos que se están a cumplir las profecías. Y ¿qué debemos hacer? Precisamente aferrarnos uñas y dientes al santo sacrificio de la misa de siempre. A mí me llama la atención la premura que tiene incluso Roma en meter a la neofraternidad dentro del esquema del modernismo. ¿Por qué? No sé, puede ser que me equivoque, pero voltando al tema, si yo fuese el demonio, ¿cómo quisiera actuar? Si yo fuese el demonio, me guste o no me guste, el grupo de la neofraternidad son 600 sacerdotes que dan la misa tridentina. Muy bien, los metemos dentro del esquema de la misa de la iglesia conciliar. ¿Y qué hacemos ahora? Una vez que están dentro, saco la tercera misa. Y acabaron la misa tridentina y la misa, el Novus Ordo Missae. Y sí o sí tendrán que dar la misa, la Sagrada Memoria. ¿Y quién va a ser el valiente que va a ir embora? O sea, yo pienso que es una manera estupenda de terminar con la misa tridentina, con los restos que hay por ahí de misa tridentina. No va a acabar nunca, ojo, siempre hasta el fin del mundo, aunque sea una misa se va a dar para sostener este mundo. Mas de una manera más completa, más perfecta, si se quiere, desde el punto de vista del enemigo, es que están a planificar esta barbaridad. Entonces a nosotros nos queda ser fieles a la Santa Misa de siempre, a la Santa Misa Tridentina, a la que codificó San Pío V, que es la que nos asegura la gracia de los sacramentos, la que no tenemos duda de que comulgamos. Yo cuando a veces pienso sacerdotes que dan, por ejemplo, birritualistas, que dan la misa a la mañana, dan la misa tridentina, a la tarde dan la misa nova, ¿cómo hacen esta cosa? Porque yo en esta, yo sé que consagro, en esta otra no sé si consagro. Y además, supongamos que yo pongo toda la intención y todas estas cosas y garantizo de alguna manera la consagración en la misa nova. Estar a dar la misa nova en un ámbito totalmente laicizado, desacralizado, con una música que no presta, con batir de palmas, con comunión en la mano. Es horrible, horrible. No se puede servir a dos señores, no podemos servir a dos ritos. A veces me preguntan, el padre fulano está celebrando la misa con el motu propio, está celebrando la misa tridentina y el obispo le da permiso a celebrar solamente un día y después los otros días tiene que ser la misa no. ¿Cómo un sacerdote va a hacer esto? ¿Cómo un sacerdote se va a obedecer a un obispo modernista a que le da permiso un día a la semana a dar la misa tridentina, otros días tiene que ser la misa nova?
O sea, un día puede ser actuar como sacerdote católico, mas los otros días tienen que actuar como sacerdote protestante. Y es una maravilla esta valentía de curas que tenemos y la luminaria de curas que tenemos. Si hay sacerdotes que empiezan a dar la misa tridentina por el motu propio, yo digo, bueno, bendito sea Dios, tal vez hay casos, gracias a Dios, que esto ha permitido que sacerdotes volten a su misa de la ordenación o se den cuenta de todas las asneras que trae el rito de la misa nova y terminan abandonando la misa nova. Pero claro, el sacerdote tiene que evoluir a mejor, no quedarse la... Fieles, ¿cuántos fieles que eventualmente podrían voltar católica a actuar de una vida católica y se quedan a mitad de camino porque bueno, les gustará un poquito el latín y el cura de espalda de costas y acabó? Pero la hostia que sacaban del sagrario, vos no sabías si estaba confeccionada en una misa tridentina, en una misa nova, si ese día, una semana, pasó un cura nuevo y Dios consagró con la misa nova y puso el Santísimo là. En fin, lo que importa es que debemos mantener nuestra catolicidad, debemos mantener la Santa Misa de siempre. No hacer estas misturas y a la gente que está tal vez a mitad de camino pushar, decir, Señor, está bien, entiendo que humanamente pueda servir para salir del buraco del modernismo, mas en fin, esperar unos meses, a lo sumo un año, después ya hay que evoluir, hay que pasar a la perfección, a lo que es católico. Pidamos en esta Santa Cuaresma, entre otras cosas, para que Dios nos dé un gusto y un amor fuerte y sincero a la Santa Misa de siempre, que nunca abandonemos esta Santa Misa, y que por otra parte los sacerdotes se conviertan a la Santa Misa. Es tan, quizás ustedes no se dan cuenta, pero es tan triste hablar con un sacerdote que da la misa nova. Tú te das cuenta. Días pasados con unos amigos estuvimos en X ciudad y un sacerdote nos prestó a la capela, una capela preciosa de un santuario, para dar la misa tridentina. Tú ves al sacerdote, primero de laico, número 1. 2, entrar a la iglesia para mostrarnos dónde íbamos a dar la misa. Supuestamente el sagrario, como una iglesia antigua, el sagrario estaba donde tenía que estar, etc. Ainda conservaba el altar tradicional, todo, la lucecita del sagrario, del Santísimo acesa. Y tú ves que el sacerdote entraba y nos mostraba, tú, bueno, puedes dar la misa acá, no hay problema, más ni una genuflexión. O sea, ahí te das cuenta a qué punto tú estás entrando a la casa de Dios, le muestras a este cura que viene, que pide dar la misa en el altar, y no te ayuelas nada, ni un gesto, ni nada. Claro, este señor acredita que está nuestro Señor lá. ¿Y eso a fuerza de qué? A fuerza de dar misas novas. Porque la misa nova te dice, ya no te dice que te ayueles cuando consagras. Ya te lo da como una elección. Si quieres ayuelarte, te ayueles. Si no quieres, no te ayuelas. Observen, posee una misa de Francisco. Francisco jamás se ayuela en una misa. Jamás. Ni incluso ante el Santísimo expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Señores, 2 más 2 es 4. Así de simple. Si yo llego a esta casa y el dono de casa, no sé, está dando vueltas por ahí, y yo paso de él, ¿yo respeto al dono de casa? No, tengo que cumplimentar al dono de casa. Yo entro en una iglesia y paso de él, ¿respeto a Dios? ¿Acredito ainda en Dios? Por Dios. Y eso tan generalizado.
a mí realmente me pone una situación sumamente incómoda cuando por A o por B tengo que entrar en un templo que ha sido ocupado por los modernistas. ¿Por qué? Y porque los fieles ya se comportan de una manera distinta. Ustedes van a hablar, a hacer su vida, a tener sus conversas. Y eso a fuerza de que, claro, yo no, ¿qué voy a estar a corregir a estos fieles si ellos me pueden decir, espera, curita, a mí no me vengas a chatear con que yo me comporte bien, porque yo veo a mis sacerdotes o veo a los curas de la canción nova que hacen lo que quieren en el altar y dejan hacer lo que quieren. ¿Y quién eres tú para venir a corregir? Entonces ya es una degradación tan grande como consecuencia de la misa nova. Entonces imagínense lo que va a ser como consecuencia de esta tercera misa nova, que por supuesto ya dijeron que en esta comisión hay protestantes, anglicanos, en fin, toda una turma de gente tirado do inferno. Entonces, aguardar nuestra fe, aguardar nuestra liturgia, aguardar nuestros signos de respeto, nuestros ajoelharnos. Hoy vamos a tener una pequeña exposición do Santísimo después de la misa, ya que no podemos hacer las 40 horas y tantas cosas que se acostumbran en reparación de los pecados de la Cuaresma, del Carnaval, y como una práctica de la Cuaresma, vamos a rezar una decena do terzo frente al Santísimo expuesto. Entonces aprovechar y pedir y reparar y ofrecer. Cuánto Dios está a sufrir por tantas y tantas asneras, y cuánto vamos a nos tener que reparar, porque esas asneras también nos vamos a tener que pagar, aunque sea en parte. Y a pedir al buen Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría para saber guiarnos en estos tiempos de tanta apostasía. Ave María Purísima.